Continuamos aquí en Costa del Sol Televisión con el turismo Nuestra Industria. Les recuerdo, por si ustedes han llegado tarde a nuestra cita, que hoy estamos repasando con miembros de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, la ACEB, cómo ha sido el tránsito durante la pandemia y cómo presumimos que pueda recuperarse el sector empresarial de esta localidad nuestra de cara, bueno, pues a esa aparente normalidad que parece que tenemos en el horizonte. Les recuerdo que con nosotros se encuentran Rosa González, que es presidenta de la organización empresarial ACEB, junto con el vicepresidente Jesús Fortes, también de ACEB. Bueno, pues miremos un poco, ya no solo al presente, sino miremos al futuro. Por cierto, hablando de presente y de futuro, tenemos datos sobre la ocupación turística habida en este pasado mes de septiembre por parte de la Asociación de Empresarios y Hoteleros de la Costa del Sol. Septiembre se nos ha ido con una ocupación mejor de la prevista, casi con un 69%, 4 puntos más de los que se habían pronosticado al comienzo del mismo. Y de cara a octubre, los hoteleros de la Costa del Sol presumen que pueda estar esta ocupación en torno al 57%, que dista mucho de la que se originó en el 2019 con un 77%, es decir, 20 puntos menos, pero queramos o no, estos son porcentajes que hacen presagiar cierta esperanza, y en cuanto a noviembre la cosa bajaría, ese pronóstico de un 35%, que en referencia con el 2019 fue el 68%. Dicho esto, además, por poner un hito en el horizonte, primera semana de noviembre, World Travel Market, recuperación o no del turismo británico. El Ayuntamiento de Benalmádena va a estar presente en esta feria turística que tiene lugar en Londres, y esperemos que todo vaya un poco en consonancia con esa recuperación que aquí venimos preconizando en este programa y en tantos programas que desde el turismo Nuestra Industria venimos haciendo. Bueno, pues Rosa y Jesús, ahora dice uno, no vamos a morir en la orilla, después de todo lo que hemos atravesado y demás, aunque tengamos por delante el reto de concluir el año, ¿no? Y de ver cómo se mueven otros sectores y otras naciones de cara al turismo. ¿La ACEB tiene algún planteamiento dentro de sus posibilidades de cara a seguir dando apoyo, cobertura, asesoramiento, asistencia a las empresas, a las 400 y pico de empresas que conforman vuestro tejido empresarial? ¿Cómo aventuráis esta recta final de año y el principio del próximo? Aventurar es lo que hemos dicho con Jesús, o sea, es ver qué nos va a pasar este invierno, que no va a ser bueno, vamos a tener que estar bien preparados. Y bueno, y aguantar el tirón de lo que va a ser el invierno, que no se prevé que sea bueno. Las cifras es verdad que son buenas a la hora de los hoteles y tal, pero venimos de cero. Exacto. O sea, partimos de cero. Exacto. Que esto ha sido un pequeño balón de oxígeno, se ha recuperado gente para trabajar, pero esa gente vuelve otra vez a estar en el paro y en los ERTE. Nosotros desde la asociación, pues lo que hacemos es la labor que hemos venido haciendo hasta ahora, tener al día a todos nuestros asociados sobre nuevas normativas, subvenciones, ayudas, formación, sobre todo aprovechar este invierno para formarse, y bueno, pues es lo que podemos ofrecer. Por otra parte, no paramos de plantear y de ofrecer planes de dinamización del comercio, por ejemplo, claro, planes de dinamización pues de lo que es el comercio en Benalmádena, de lo que son las tiendas, de lo que son las empresas, en todo lo que nosotros podemos, ¿no? Y para eso contamos con ayuda de la Junta de Andalucía, de la Cámara de Comercio y del propio Ayuntamiento de Benalmádena, que también le presentamos un montón una batería de propuestas, y tenemos también ese apoyo. Desde ahí habría que pensar más en grande, en planes más, digamos, más potentes, más serios, para poder aguantar el invierno y el turismo, o sea, que sabemos que hay un turismo que en invierno no está, que tenemos que seguir nutriendo el municipio de turismo nacional, el que no viene en verano, y que bueno, que la gente en vez de irse, pues no sé, ¿qué te digo?, a un pueblo del interior, que se venga a Benalmádena y disfrute de lo que Benalmádena pueda ofrecer. Claro. Ahora tenemos que plantearnos qué podemos ofrecerle a ese turista de invierno. Claro, lo que está claro que cualquier estrategia que se haga un poco para aguantar este tránsito de cara a una recuperación ya más
pues más promocionada, más prevista, no se puede hacer solo desde una institución. Es decir, aquí o remamos todos, o la cosa no va a ir por los cauces que quisiéramos. En este sentido, la ACEP con el ayuntamiento y con otras organizaciones sociales que puedan existir en Benalmádena, ¿hay algún, no sé, algún punto de encuentro, algún foro o algunas reuniones periódicas que sirvan para que entre todos sumemos y levantemos la localidad en base a una riqueza que hemos perdido y la recuperemos? Bueno, la verdad es que existe la mesa del turismo, pero se reúne yo creo que pocas veces a lo largo del año, y sí tenemos la suerte de tener un contacto muy directo con el concejal. Hay que reconocerlo, que en cuanto necesitamos contactar con él, pues tenemos una línea directa. De todas formas, efectivamente, los esfuerzos hay que aumentarlos. Hay que darse cuenta también que la planta hotelera durante el invierno en Benalmádena históricamente ya cerraba, ¿cierto?, con lo cual este año también va a seguir cerrando, y eso afecta al comercio y la hostelería del municipio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que también tengo que remarcar que gracias a... porque hay que romper una lanza, la CEP tiene que saberlo los vecinos de Benalmádena, que es una de las organizaciones más pioneras de la provincia de Málaga, ¿cierto?, organizaciones empresariales. Exacto. La ACEP dio nombre a otras organizaciones que nacieron después, como es la CET en Torremolinos. Sí. Ahí fuimos nosotros pioneros incluso a Torremolinos, y somos la organización con una presencia institucional más fuerte. De los 9 miembros del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio, pues Rosa y yo somos 2 de Benalmádena, que somos las únicas 2 de un solo municipio que estamos. Y la verdad es que la Cámara nos ayuda bastante. El año pasado conseguimos unas ayudas para fomentar la campaña de Navidad y pudimos hacer algunas gestiones de algunas actividades de promoción del municipio, y este año también albergamos mucha esperanza de que se nos concedan una línea de ayudas para en esta campaña de Navidad incentivar a los ciudadanos de Benalmádena que hagan consumo en nuestros establecimientos, consumo en nuestro municipio. Claro, aunque pueda parecer que estamos en un periodo de tránsito hacia el horizonte, como hemos dicho, Semana Santa, año próximo, sí que puede ser además al mismo tiempo un periodo pues para plantear estrategias y en ese supuesto tubo de ensayo proponer ideas, hacer como una especie de laboratorio de iniciativas ante la recuperación que todos hemos de acometer. Recuperación que yo lo pongo así sobre la mesa, no sabemos si va a tener un comportamiento similar a antes de la pandemia. Lo que está claro es que algo de la pandemia se va a quedar, y entonces lo que habría que ver quizás es ¿qué podemos aprovechar de este impasse en el cual nos encontramos pues para plantear estrategias de cara al año próximo donde Benalmádena recupere su pulso y su promoción y su imagen? Y en eso pues podemos hablar de cuestiones mayores, ¿no? El puerto deportivo habrá que relanzarlo, ¿qué hacemos con Tívoli? ¿Qué hacemos con esos otros recursos turísticos que de por sí tiene Benalmádena, que a lo mejor se podían aprovechar más, como el caso de la sierra? Cuando llegue la primavera, pues el interior de nuestro municipio tiene una potencialidad que no tienen otros, con un telecabina. Es decir, eso de que todo lo tenemos en Benalmádena nos posibilita un reto mayor a la hora de optimizarlo. Y digo yo, ¿cómo podemos hacer que el año próximo todo eso que tenemos en valor y en potencialidad, con la ayuda de todas las instituciones, ayude y vaya para adelante en base a esa recuperación turística? Mira Paco, en este sentido yo creo que es importante, ya lo hemos hablado con el ayuntamiento en varias ocasiones. Ahora mismo nos encontramos con una ciudad que hay un gran conflicto social, porque desde el ayuntamiento se quieren hacer una visión de ciudad que los ciudadanos no comparten. Todo el mundo está cargado de buenas intenciones, pero es así. Y nos encontramos con un municipio con muchos problemas. Es un municipio que es líder, ha sido líder en la Costa del Sol, por todos los elementos de ocio que tenía, infraestructura, pero algunas de ellas pues han quedado obsoletas, como es el caso de Tívoli, otras con problemas, como es el caso del puerto deportivo.
En los últimos años la inversión y el mantenimiento de la ciudad ha ido hacia Arroyo de la Miel y hacia Benalmádena Pueblo, y la costa ha sido la gran olvidada, y se tiene un proyecto por parte del ayuntamiento, que hay muchos sectores de la ciudad que no lo hacen, y las ciudades que progresan, esto ya está inventado. Incluso yo participé en la creación de la cátedra de planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Pues algo que se hizo sobre todo en España, en Barcelona 92, y que el Ayuntamiento de Málaga lo asumió con la Fundación CIEDE desde principios de los 90. Allí nació, por ejemplo, el Palacio de Congresos, la necesidad del Palacio de Congresos, y tantas mejoras que en definitiva no ha sido de una visión del gobernante de turno, que yo creo que los políticos tienen que cambiar su concepto. Aquí no hacen falta, difícil, ¿verdad? No hacen falta personas visionarias que digan por aquí tenemos que ir y todos seguirles. No, aquí se trata de establecer unos medios donde un foro donde los distintos colectivos de ciudadanos tengan información de su opinión y salga un proyecto de ciudad de cara a 4 o 5 años. ¿O más? O más. Por eso se para llama eso, de planificación estratégica. Pero y Jesús, el político lo que tiene que hacer sí, es tener la capacidad de dos cosas. Primero, de facilitar la creación de ese proyecto, facilitar la conjunción de ese encuentro ciudadano para que entre todos definamos ese proyecto, y después asumir las conclusiones de esos estudios para ponerlas y hacerlas realidad. Claro. Esa es la diferencia entre la política que se está haciendo en Benalmádena y la que se debe hacer. Una política consensuada, una política donde sectores que tenemos mucho que decir, porque nosotros tenemos una democracia representativa, y es cierto, no todos los ciudadanos tienen toda la información, claro, pero la información la tienen, además de los políticos, otros colectivos. Cierto, y a nivel empresarial, yo creo que nadie del equipo de gobierno, ni nadie del Ayuntamiento de Benalmádena nos va a dar lecciones a la Asociación de Empresarios, ni nosotros le vamos a dar lecciones a los hoteleros, ni arquitectos del municipio pueden aportar su visión sobre cómo tiene que ser Benalmádena. Y eso se llama planificación estratégica. Es un trabajo intenso que se puede desarrollar al cabo de 6-7 meses, y yo creo que es el camino para que todos vamos a una con el futuro de la ciudad. Con imposiciones de visionarios no vamos nada más que al conflicto. Lo que pasa es que para tener en desarrollo ese plan estratégico, sea en el lugar que sea, hará falta estabilidad. Estabilidad en las instituciones en cuanto a los plazos que el gobierno de turno tenga bien desarrollar y mantener, porque como aquí ocurre cada vez que hay un cambio político en una institución, pues borrón y cuenta nueva. Y en el caso de Benalmádena, esa palabra estabilidad hasta hace 4 o 6 años era casi una panacea, no se podía tocar. Ojalá que hubiera esos planes, lo cual en el caso de Málaga sí puede ser, digamos, aplicable. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Málaga hay una estabilidad política. Sí, pero Paco, no pienses que esto ocurrió en Málaga con la estabilidad del Partido Popular. Esto comenzó en Málaga en los años 90. No sé si en la época de Cilia Villalobos, que gobernaba en minoría, sí, y tenía que consensuar los temas con el Partido Socialista. Ahí fue más complicado y sin embargo se consiguió. Claro. Esto va por encima de los partidos. Ojalá fuera así. Sí, yo creo que son los colectivos informados, los ciudadanos en realidad, los que debemos decidir hacia dónde va nuestro futuro. Claro. No desde la clase política que se nos quiera imponer un modelo de ciudad concreto que no somos partidarios los ciudadanos de Benalmádena. Ese es el problema. Llega el momento, por tanto, de plantearse y cuestionarse un modelo de ciudad de Benalmádena. Hombre, esa pregunta lleva aquí siempre, o sea, es como está explicando Jesús. Nosotros en todo momento y desde hace un montón de años hemos estado abogando por un plan estratégico de ciudad a todos los gobiernos. Yo me acuerdo que incluso con el gobierno anterior del PP pues se le planteaba. ¿Qué pasa? Que bueno, que los políticos van por su lado. Todos queremos que el municipio mejore, todos queremos que el municipio sea más sostenible, todos tenemos la misma, pero nos tenemos que poner de acuerdo de cómo hacerlo. Cómo hacerlo, nos tenemos que poner de acuerdo y no es cuestión de decir lo voy a hacer ahora que me quedan 2 años. Claro. No, eso así no va. Claro. Con lo cual, bueno, quiere decir que a lo mejor trabajar en consenso con
otras instituciones, incluida el ayuntamiento, se pone difícil en estos momentos? ¿Puede haber un mejor vínculo de trabajar en común? ¿Necesitáis, por lo que yo intuyo, un diálogo y una línea más convergente? Bueno, vamos a ver, nosotros ya te he comentado que nosotros, hay que reconocerlo, nosotros sí tenemos una línea directa y para temas empresariales e incluso particulares de algún asociado nuestro, podemos hablar y tratar. Lo que yo estoy demandando es que la colaboración tiene que ir a más. Más allá. Tiene Mucho que ir diálogo, más allá. pero más allá. Efectivamente. Correcto. Ahí está. Y Yo creo que ese altura. concepto es el que... aquí se hizo un ademán para acogerse a unos fondos europeos, porque además la Unión Europea está exigiendo que existan esos planes estratégicos. ¿Cierto? Pero plan estratégico de verdad, no algo para presentar un expediente hecho de una forma acelerada con una sola reunión. Eso no. Hay que hacer un proceso que no tiene que ser muy largo, estamos hablando de pocos meses, pero intenso hasta hacer ese proyecto y pensar que las asociaciones empresariales podemos opinar no solamente del empresariado de Benalmádena, además de la ciudad, porque claro. daos cuenta que un empresario o un municipio turístico lo que vende es la propia ciudad. Totalmente. Tiene que tener Claro. una calidad de vida en esa ciudad, unos servicios mucho mejores de los que tienen en sus países de origen. Y digo yo, ya que la cosa se va poniendo en bandeja, ¿cuál sería el modelo de plan estratégico? A bote pronto, esto no se puede improvisar de buenas a primeras, pero ¿cuáles serían las líneas maestras para que tengamos de cara a Benalmádena un proyecto de ciudad estratégico que garantice un turismo mejor en estos momentos de reconstrucción, nunca mejor dicho, ya que partimos de cero o de un poquito más de cero, sería el momento de hacer los ajustes que fueran necesarios, y por otra parte, donde no perdiéramos competencia turística, dado las circunstancias de un tiempo a esta parte, con el caso de Trípoli y otras infraestructuras que a lo mejor podrían haberse visto más mermadas por los tiempos últimos. ¿Cómo sería, a bote pronto, esas líneas maestras que requeriría Benalmádena, según vosotros, para tener un plan estratégico de recuperación y de adaptación al post-COVID, a los tiempos nuevos que tenemos por delante? Tenemos dos escenarios. Uno es el post-COVID, que estamos luchando y estamos intentando salir de la tempestad como podemos, con los medios que tenemos, Claro. que no son muchos. Y por otra parte, lo que queremos, todo el mundo está tirando ahora y todo el mundo, hay una línea que se ha trazado de que ahora de pronto, antes no, pero ahora de pronto todos tenemos que ser sostenibles. Yo me río Sí, porque digo, son ahora expresiones. esto ahora somos sostenibles, vale, muy bien, y que el medio ambiente, el impacto que dejamos en el medio ambiente tiene que ser bueno y tal. Las políticas que se tienen que desarrollar sobre temas de turismo tienen que ir por esa línea. Pero eso engloba un montón de cosas, no solamente Claro. Voy a hacer un carril para que, bueno, pues para que contaminemos menos, eso no tiene nada que ver. Claro. O sea, eso es un tiro al aire. Claro. Eso conlleva un montón de cosas. Sí que es verdad, yo me acuerdo, por ejemplo, estrategias que haya que funcione. Yo me acuerdo que hubo una época, que también hubo una crisis tremenda, que en el puerto, que estaba pasándolo muy mal, porque siempre el puerto es la parte más sensible que tenemos en Benalmádena, se creó un plan de dinamización que pagaron los empresarios, el propio puerto deportivo aportó una parte, pero ese plan lo pagaron los empresarios, cada uno puso una cuota, y hubo una publicación y hubo una publicidad sobre actuaciones que se llevaban a cabo en el puerto y actuaciones de dinamización del puerto, pero estaba en autobuses, en pancartas, en todos los sitios, que la gente vino y que aquello funcionó. Bueno, pues eso es una muestra de todo lo que se puede hacer a nivel de municipio. Para mí, ¿por dónde pasaría ahora mismo de decir, tú qué harías ahora mismo para que el municipio progrese y sea atractivo para los extranjeros? Yo, para mí, comunicarlo. Claro. Comunicarlo debidamente. ¿Por qué? Pues porque una persona viene aquí y cuando llega al pueblo te dice, ¿y aquí qué hay para ver? Pues mire, señora, aquí está la iglesia, aquí está aquí está el templo los budista, atractivos. mariposario. Tenemos una cantidad de cosas. ¿Cómo traemos a la gente que están en los hoteles en la costa hacia el pueblo? ¿Cómo traemos a la gente que viene a esos hoteles a comprar en Arroyo? ¿Cómo los movemos? Claro. El pueblo tiene ese problema, la ciudad nuestra tiene ese problema. Lo primero que habría que hacer es un plan de movilidad eficiente, donde la gente no tenga por qué coger el coche.
que puedan desplazarse de forma eficiente, ecológica y todo lo que tú quieras, pero que se pueda venir y que pueda ir al arroyo, que pueda ir a la costa. Cierto es, Rosa, lo digo porque la complejidad urbana que tiene Benalmádena no es la complejidad que tienen otros municipios, digamos, con una configuración más tradicional y más clásica. ¿Por qué? Porque tenemos la costa con el puerto, porque tenemos Arroyos de la Mier, porque tenemos el pueblo. Eso, digo yo, es un plus a la hora de poner un poco en orden y en mejora el municipio, ¿no? Ahí, hombre, la verdad es que de Benalmádena, digamos que ha sido mi pasión toda mi vida y digamos que me he dedicado mucho tiempo a estudiarla. Y efectivamente ha habido históricamente, y se le ha reconocido al alcalde que más ha hecho por la realidad actual de Benalmádena, que es Enrique Bolín, ha hecho algunas cosas muy buenas, como, en fin, todos los elementos de ocio, puerto deportivo, incluso el teleférico, que fue criticado, pero mira, es un complemento que tenemos ahí, Selvo. Digamos que ha habido muchas gestiones muy bien hechas, pero a nivel urbanístico esto ha sido catastrófico. Ya. Palabra es así. ¿Cuántas urbanizaciones hay en Benalmádena que terminan en fondos de saco y que no están interconectadas entre sí? Claro. Eso ha hecho una ratonera y hace que las principales arterias o venitas pequeñas, no son arterias, son más bien venas pequeñas que tenemos, pues son prácticamente insustituibles. Claro. ¿Por qué? Porque no hay alternativas. ¿Vale? Estamos como colapsados. Claro, pero en definitiva de todo esto yo creo que hay que hablar, y hay que hablar en un foro adecuado, dando participación a colectivo. Evidentemente a todos los ciudadanos no se puede, pero sí, y Benalmádena tiene colectivo donde se traten estos temas y donde yo creo que los políticos tienen que concretar lo que de ahí salga. Yo, por ejemplo, yo lo he puesto siempre como ejemplo. Cuando yo me iniciaba en política se hablaba del saneamiento integral de la Costa del Sol. Uno de mis últimos actos como presidente de la Fundación Madeca fue hacer un foro sobre el saneamiento integral y los puntos todavía negros que tenía ese saneamiento integral. Bueno, pues en Benalmádena, por ejemplo, el desarrollo turístico de Benalmádena Pueblo, que todos los que conocemos Mija decimos, oye, qué bonito, cómo saben explotar turísticamente ese municipio, y todos los que somos de aquí o los que conocemos Benalmádena decimos, qué potencialidad y qué bonita es. Todo el problema es el parking en Benalmádena Pueblo. Bueno, pues de esto se venía hablando hace 30 años y después de 30 años se está hablando de lo mismo y no se concreta nada. Esa es la desesperación que le produce al ciudadano y concretamente a los habitantes de Benalmádena Pueblo, que no se concreten esas políticas que están consensuadas, esas gestiones, esas inversiones necesarias y que una administración tras otra no hace. Qué complejidad, ¿verdad? Porque más que nada porque el problema no está en intentar recuperar lo que hayamos perdido, sino que a lo mejor el problema está en ser consciente de que esa recuperación va a conllevar posibles cambios en las conductas humanas a tenor de lo que el COVID nos ha producido. Entonces, a lo mejor, aprovechando esta circunstancia de impas y de reto que tenemos hacia el futuro inmediato, a lo mejor no consiste el tema en volver como antes, sino consiste el reto en ser sostenibles en base a las nuevas circunstancias ambientales que el COVID nos ha traído. Y aquel que se adapte mejor a esas nuevas circunstancias, no en intentar copiar los modelos anteriores, que pueden estar ya caducos, o sí o no, pero lo importante sería saber, bueno, qué nueva Benalmádena queremos que se adapte a los nuevos tiempos. Y ahí a lo mejor el turismo y el servicio y las promociones, y claro, entiendo, no de manera particular, porque digo yo que el turismo, al ser transversal y al ser casi metropolitano, ¿de qué sirve que aquí hagamos grandes esfuerzos si luego la Costa del Sol va por otro rumbo? Con municipios colaterales donde hay una calle que diferencia un lugar de otro y luego no sabe uno dónde se encuentra. Habrá que buscar políticas integradoras donde todos nos veamos inmersos en ese nuevo turismo que pueda haber de aquí al año que viene o al siguiente, en función de lo que el COVID nos haya dejado. Y ahí quizás está el reto, ¿no?
Sí, reinventarse. Ahí está claro que cuando se ha hablado y algún ministro hablaba del cambio del modelo productivo, por ejemplo, pero es que yo creo que en la Costa del Sol en general y en Benalmádena en particular podemos adaptar y hacer más competitivo nuestro modelo productivo, pero si el municipio está consolidado en su mayoría, claro. Si tenemos solamente un pequeño polígono industrial que sus posibilidades de crecimiento son nulas porque no tenemos más espacio, ya limitamos con Torremolinos. Claro. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir con nuestro modelo productivo, pero hacerlo más competitivo, claro. Directamente, es lo único que podemos. Soñar no cuesta nada y menos a corto plazo. Y parece como, ojalá sea así, que el 2022 pueda ser el año de ir mirando más lejos y olvidando la pandemia. ¿Cómo veríais o qué desearíais mejor para Benalmádena desde un punto de vista turístico, que al mismo tiempo va a repercutir en las empresas, que tuviera en funcionamiento, que tuviera superado, que tuviera corregido, que tuviera mejorado? ¿Alguna idea, alguna infraestructura, alguna acción necesaria para ese 2022? Anda. Yo por mi parte, no, la verdad... Esto es un adelanto de la Carta de los Reyes Magos. Claro, soñando, pues vamos a soñar y ¿qué me gustaría a mí como turista, si yo fuese turista en una ciudad así? Pues me gustaría de que la ciudad fuese bonita, que estuviera limpia, que la ciudad fuese muy segura, que eso es lo primero, limpieza y seguridad en una ciudad. Y después de eso, pues bueno, el atractivo de poder pasear, de poder visitar, tener cosas que hacer en esa ciudad. ¿Nosotros lo tenemos? Sí, lo tenemos. ¿Hay que mejorar esos servicios? Por supuesto que hay que mejorarlos. Sobre todo el tema de limpieza, de seguridad, concienciar a los ciudadanos, a ser limpios también, porque claro, todo no es que te recojan la basura, sino que tú sepas también cómo tienes que gestionar tus propios residuos. Y por otra parte, pequeños cambios que, por poner un ejemplo, la economía de Benalmádena Pueblo cambiaría sustancialmente con que, por ejemplo, los turistas que están en el holiday pudieran subir al pueblo. Esa tontería, fíjate, pues cambiaría sustancialmente todo. O sea, lo que serían las visitas al pueblo, lo que serían los restaurantes, lo que serían las pequeñas tiendas, cambiaría sustancialmente. Que los turistas eso pudieran subir al pueblo, que tuviesen una movilidad. Exacto, que más tuviésemos acorde. Un aparcamiento, claro, donde la gente pudiera llegar al pueblo, aparcar su coche e ir caminando. Esa avenida que tenemos en medio del pueblo, y yo la padezco todos los días, que pasa por delante del ayuntamiento, que hemos crecido una barbaridad, los coches han aumentado una barbaridad, y eso sigue siendo una carretera principal con un semáforo. ¿Hacer una ciudad más habitable? Claro, es que las ciudades no es para los coches, las ciudades es para los peatones, claro, pero hay que dar facilidades para dejar los coches. Con pequeños cambios... Pero eso en el 2022 va a ser difícil. Es imposible, ya es que no va a ser imposible. Jesús, ¿cuál sería tu sueño? Bueno, la verdad es que yo soy ambicioso en mis sueños, venga, pero yo creo que lo que me encantaría es que alguna empresa importante adquiriese las instalaciones de Tívoli, hiciera una inversión en consecuencia para hacer el Tívoli del siglo XXI. Eso sería un revulsivo bestial para nuestro municipio. Un Tívoli, daos cuenta que tiene unas ventajas tremendas, porque hablamos de una extensión de terreno, no solamente en lo que tiene actualmente, sino todos los aparcamientos de alrededor, que son propiedad también de Tívoli. Claro. Y está en un núcleo urbano. Cuando tú te vas por Aventura, a otros sitios, te tienes que ir muy lejos de los grandes núcleos de población. Aquí estaríamos en un núcleo de población que el área metropolitana de Málaga en invierno se acerca al 1.000.000 de habitantes, 800 y pico mil habitantes, pero es que en verano pasa de 2 millones, ¿cierto?, con esa cantidad de población que podría ir. La Starlight, si es que a mí cuando se habla, y oye, hay que aplaudir a los empresarios a los cuales conozco, que crearon la Starlight, pero no fueron pioneros. La primera Starlight fue Tívoli, el auditorio de Tívoli, donde se hacían las grandes galas donde los mejores artistas de la época venían a cantar. Estaba, y por cierto, con mayor aforo que el que tiene Starlight actualmente. Incluso el primer festival de cine también estaba en Benalmádena. Sí, también. ¿Quién lo diría, no? Por eso digo yo, sinceramente, el revulsivo de la ciudad
es que una empresa de verdad, una empresa del sector de eso de parques temáticos, comprase los terrenos al actual propietario e hiciera una inversión para hacer ese parque de atracciones competitivo, no en la Costa del Sol, sería competitivo a nivel de España. Qué revulsivo. Nos quedan los empresarios. Rosa, ¿qué les decimos al sector empresarial de Benalmádena de aquí al horizonte que tenemos por delante? Pues nada, que agudizar ingenio, que sigamos poniendo en marcha nuestros planes que tenemos para el invierno, todos sabemos cómo tenemos más o menos que ir aguantando, y que paciencia, que esto pasará, porque pasará, como han pasado otras, que nosotros seguiremos ahí, seguiremos dando el callo, seguiremos resistiendo, y que la asociación tiene sus puertas abiertas porque es la casa de los empresarios para todo lo que necesiten y para cualquier asesoramiento, para cualquier cosa que necesiten, pero que se sientan respaldados de que sí estamos ahí, que no somos un club cerrado ni mucho menos, que tenemos las puertas abiertas para todos y que cuando queremos poner en marcha cosas y queremos coger ideas, necesitamos ese feedback de ellos para que nos orienten y nos digan exactamente qué quieren, y que nosotros, nuestra obligación es ponerlo en marcha y ponerlo a disposición de quien tengamos que llevar sus quejas o sus reivindicaciones o sus ideas. ¿Por qué no? Porque esto tenemos que sacarlo adelante entre todos, en ideas de todos. Jesús Forte, economista, vicepresidente de la CED, Rosa González, gestora inmobiliaria, presidenta de la CED. Gracias por un día más compartir estos espacios de Costa del Sol Televisión de cara a, entre todos, superar la crisis que nos azota, y ojalá que al menos el 30 al 40% de los sueños que hemos expresado a boca llena se cumplan en función del año próximo, y que en una próxima ocasión también que tengamos, digamos que hemos superado o estamos superando la crisis y que Benalmádena está mejorando para bien de toda la Costa del Sol. Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti. A ustedes también, gracias por participar o estar ahí siendo fieles y leales a nuestra programación, y les recuerdo que nosotros seguiremos en esta, su televisión, apostando por el turismo, porque para eso sigue siendo, de momento, nuestra primera industria. Buenas noches.